pero el tema es cómo se prioriza el orden de inversiones. ¿Y quién tiene primero obligatoriedad? ¿El Minedo? ¿Gobierno regional? O sea, falta ordenarnos. Entonces, simplemente lo dejo como un punto o eje temático para que sea abordado con la presentación del Ministro de Educación. Es todo, Presidenta. Gracias, congresista Ceballos. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Presidente, intentando ser muy rápido, creo que hay un tema bien interesante. El caso que ha señalado el congresista Segura respecto a, por ejemplo, en el caso de las instituciones educativas, las monjas, ¿no?, que tiene escuelas desde la época del terremoto que no se atienden. O sea, es un tema que lo venimos exigiendo incluso al ministro, desde el ministro Saavedra, en su plan de atención de infraestructura educativa de emergencia, lo presentamos, el caso de las monjas, por ejemplo, en Ica. El otro tema, presidente, es que tenemos que revisar con mayor precisión este asunto de los IPDs, las designaciones. Algo parecido sucede con el Ministerio de Educación cuando presenta su proyecto de ley Evaluemos Directores Regionales de Educación, cuando no tienen injerencia sobre la designación. Y entonces los directores nacionales quedan, como decimos en el argot criollo, en chancho, pues, porque no se puede modificar ni cambiar. Presidenta, agradecer solamente por el tema de la sede en Cusco, y en ese sentido voy a alcanzar una carta con el pedido de algunas intervenciones que nos han solicitado para que usted pueda evaluar si es que es posible o no para que estas personas en el Cusco puedan hacer uso de la palabra. El otro tema, Presidenta, es también pedirle a usted insistir en el debate de las leyes, estas 3 leyes de la comisión que hemos trabajado respecto a la educación básica, de la problemática de educación básica, referido a los docentes interinos, a los directores despedidos, a los docentes contratados. Presidenta, porque hay un contexto bien complicado. Estamos en evaluación de directores. Si vamos a aprobar esa ley, entonces que sea esa ley. Si no vamos a aprobar esa ley, que sea ya, porque los directores despedidos también tienen derecho a imaginar si se van a presentar o no. Estamos en un proceso de nombramiento de docentes. Si vamos a aprobar la reincorporación de los docentes interinos, tiene que ser ahora, antes del nombramiento, porque hay que reincorporar docentes, si no vamos a generar problemas en el ministerio. También estamos en un escenario muy pronto en el que se va a iniciar el proceso de movimiento de docentes a través del proceso de reasignación, etcétera. Los directores que están injustamente desempeñando labores de profesores tienen derecho a saber si pueden o no participar en el proceso de reasignación. Entonces estamos, Presidenta, retrasando mucho esta situación y sería muy importante que lo podamos definir. Para cerrar, Presidenta, quiero hacer un pedido especial para que su presidencia pueda emitir una carta al presidente Martín Vizcarra o al presidente, al premier, por el tema, presidente, de la OCSE. O sea, ayer nos hemos enterado que ellos van a gastar 15 millones de soles en alquileres, teniendo locales, Presidenta, local propio, no sé, es en 3 años. Pero, Presidenta, con 15 millones de soles, en mi pueblo, en la provincia de Paucartambo, se construyen 15 instituciones educativas de educación inicial. Pero no, ayer hemos visto escandalosamente cómo la secretaria, presidente del directorio, señalaba la seguridad de mi personal, y, obviamente, los 30 estacionamientos para la gente que trabaja ahí. Presidenta, 15 millones de soles que podrían muy bien contribuir al tema de la construcción de la infraestructura educativa. Por eso, Presidenta, por intermedio suyo, una carta al Premier para que pare esta situación. Señalado el día de ayer es que nosotros hemos autorizado en el presupuesto 2018 una ampliación presupuestal en función a esos alquileres. Eso es lo que ha dicho ayer la responsable de la OCSE. En ese sentido, Presidenta, solicito a usted se emita una carta a la Presidencia de la República y al Premier para que suspenda este hecho, que es un acto de corrupción. Porque no se puede, Presidenta, privilegiar un tema de alquileres cuando se tiene local propio versus a la vulneración de la educación en el país. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Ochoa. Saludamos la presencia del congresista Edmundo del Águila. Tiene la palabra la congresista Gloria Montenegro. Gracias, Presidenta. Insistir en el pedido de mi colega Javier Ochoa con relación a la reasignación de directores que fueron injustamente sacados y de los profesores antes de este nuevo proceso de selección y de reasignación. Y luego un pedido puntual que lo hice con el ministro Saavedra, lo hice con la ministra Marte, lo hice con el ministro Wexler.
En Santiago de Chuco hay 4 instituciones educativas que ganaron a través del FONIPREL la construcción de sus instituciones, de esas que comentamos, de adobe, sin columnas, con techos que representan alto riesgo para los estudiantes. Quiero pedirle, señora presidenta, por su intermedio, una carta puntual sobre estas instituciones que ganaron el concurso en FONIPREL, pero que por cuestiones administrativas, donde la municipalidad no tiene fondos para responder o no tiene capacidades técnicas para hacerlo, y los que pagan el pato son los estudiantes de estas zonas rurales. Me refiero a la institución educativa número 8520, Macías Dositeo Sánchez Vázquez, a la institución educativa 8523, Augusto Gile Vergara García, el 8573 de Chagabal y el 81920 de Chiguir. Señora presidenta, es urgente un año más y que lamentablemente estas obras que sí tienen fondos, que falta voluntad política para poder atender estos pedidos, se haga de una vez. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Montenegro. Tiene la palabra la congresista Tamara Arimborgo. Gracias, presidenta. El día de hoy salió en el diario Gestión, más del 80% de colegios estatales no empezó el año escolar con el plan lector ni con el currículo. Presidenta, hay una serie de inconsistencias respecto al buen inicio del año escolar 2018. La Contraloría de la República hizo un informe, presidenta, al respecto. Yo solicito a través de su presidencia que Contraloría nos haga llegar el informe de buen inicio del año escolar. Por otro lado, presidenta, al encontrar en este informe serias deficiencias respecto a cómo iniciamos el 2018, pido que se oficie al ministro qué acciones viene adoptando en relación a este informe, presidenta. Y también a sumarme al pedido de los congresistas que me han antecedido de que ya es tiempo, presidenta, que se agende estos 3 proyectos de ley, no solamente por el tema del nombramiento o por los exámenes que se está dando actualmente, sino también porque estos profesores que fueron nombrados interinamente y ahora ya salieron de sus trabajos, hasta el día de hoy no son contratados, presidenta. Aquí estamos hablando de familias, estamos hablando de un tema más con rostro social. Entonces yo pediría que si esta comisión tiene a bien dictaminar a favor de estos 3 proyectos de ley elaborados durante casi un año por este grupo de trabajo, que sea lo más pronto posible, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Arimborgo. Se toma nota de sus pedidos. Tiene la palabra el congresista Guillermo Cángel. Muchas gracias, señora presidenta. A través de usted saludar a todos los congresistas. Y estos casos ya lo venimos tratando. Y el enfoque que han dado los congresistas a unarme el problema del IPD. El IPD es un problema de todas las regiones del país, donde lamentablemente el proceso de descentralización hace de que sean los presidentes de gobiernos regionales quien proponga la terna Lima, pero pone una terna que prácticamente ya se sabe quién va a ser, y los años que estos presidentes regionales se quedan, ¿no? Casi todo el periodo de un gobierno regional se quedan los 4 años los presidentes del IPD de cada región. En algunas regiones tienen canchas, tienen piscinas, tienen infraestructura totalmente abandonada. Huánuco no tiene infraestructura, no tiene pistas de atletismo, no tiene piscinas, no tiene ni siquiera una piscina olímpica, no tiene nada en toda la región de Huánuco. Nuestras instalaciones, por ejemplo, un coliseo, un simple coliseo que tenemos, en estos momentos, por ejemplo, más se usa para alquileres de fiestas, como se dice, de fiestas costumbristas y una serie de consideraciones, y no vemos ni siquiera evento que debe realizarse. Por lo tanto, la presencia el pedido que se hace, la presencia del presidente del IPD es importantísimo aquí, y que venga a resolver todas las demandas y denuncias que tiene de todas las regiones. Tiene muchas denuncias y que quizás nosotros también podamos traerlas de cada una de nuestra región. Igual el ministro de Educación, a partir de la primera semana de mayo, debe estar con nosotros a responder mucho sobre esta problemática que año a año venimos, estos 20 meses, 21 meses que estamos aquí, se ha venido con la gran falta de infraestructura.
y la infraestructura. Yo muchas veces he viajado a muchos lugares donde prácticamente es deplorable, no hay servicios higiénicos, las letrinas son una calamidad. De verdad que lo que mencionan las congresistas también es algo que se tiene que ver. He hecho videos, pero ni nada, ni siquiera aulas prefabricadas. De verdad que ya tenemos que tomar nosotros conciencia de que este año debemos darle prioridad a la educación. Esto que menciona el congresista Ochoa, el resto de congresistas, estos proyectos de ley deben ser tocados inmediatamente antes de que se den otras cosas y problemáticas que tenemos, por ejemplo, la de los docentes o de los directores que fueron injustamente cesados. Y otra de las cosas que quiero adelantarme, señora presidenta, para no tener lo que tuvimos al inicio de este entrampamiento cuando se terminó la ley de moratoria, es lo de la ley de licenciamiento. Presidenta, en julio acaba la fecha en que todas las universidades deben ser licenciadas. Llega julio, ¿qué cosa quiere decir? Que estas universidades deben ser cerradas, pero todas están en proceso, sean las públicas o las privadas. Por tanto, se le está pidiendo un plan de adecuación, pero para julio tienen que terminar el plan de adecuación y tienen que terminar también con todas las metas programadas. Entonces, solamente un 20 a 25% llegaremos a julio. La pregunta es, en estos momentos el Estado está otorgando, bien hecho, a las universidades públicas presupuesto. Por ejemplo, a Huánuco el año pasado le dio 4 millones para su plan de adecuación. Este año le ha otorgado 11 millones a la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco, también para su plan de implementación, que saludamos al gobierno por esto que se ha venido dando. Igual debe estar dándose al resto de universidades. Desconozco el presupuesto de otras universidades nacionales, pero le pone las metas hasta fin de año. Pero si hasta julio deben terminar, entonces como que le estuviera ampliando el plazo. Dado que nosotros hemos dado un plan de moratoria de 2 años, que podría ser quizá después 1 año más o 2 más, dependiendo, porque en este gobierno también se va a llegar a los 2 años. Yo solicitaría a través de su presidencia, y que quizás pueda pasar de repente al orden del día, que también se pida un plazo de moratoria para las universidades, en este caso, para que terminen su proceso de licenciamiento exacto con el proceso de moratoria, podría ser, o un tiempo menor. ¿Por qué? Porque las universidades nacionales están siendo financiadas por el Estado. Está muy bien, porque tienen que mejorar infraestructura física, infraestructura tecnológica, sus procesos, sus sistemas de información, etcétera, pero no lo van a hacer en 2 meses, no lo van a terminar. Entonces, ¿qué va a pasar en julio? Deberían pues cerrarse todas las universidades nacionales, fundamentalmente, que no están llegando, pero que lo están logrando y están avanzando, y vemos que están trabajándolo con el aporte del Estado. Igual las universidades privadas. Las universidades privadas vemos que están avanzando sus planes de adecuación, donde muchas tienen que invertir también 90, 100, 150 millones en un proceso, pero es a través de su plan de adecuación. Y yo sé que el plan de adecuación no lo van a terminar de acá a 2 o 3 meses. Entonces, no sé si a través de su presidencia o a través de los colegas congresistas se puede analizar con tiempo esto, y porque la legislatura va a terminar antes de que vence el plazo de moratoria, y va a venir quizás una controversia en esto, ¿no? O sea, yo solicitaría que a través de usted, a la SUNED o al Ministerio de Educación, se vea la posibilidad que se amplíe también, así como se ha ampliado el plazo de moratoria, se amplíe el plazo también para el licenciamiento, por única y última vez, de tal manera de que las universidades que no cumplan, de repente en algunas carreras no cumplirán, tendrán que cerrarlas, que no cumplan hasta esa fecha, ya se culmine con el cierre de esas universidades que no alcanzaron la calidad que se pide. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Bocángel. Si algún otro congresista desea hacer algún pedido. Bien, entonces vamos. Congresista Ochoa. Sí. Presidenta, que se ponga en agenda el pedido que he hecho sobre la carta al presidente y al premier. Muchas gracias. Así es, ya se tomó nota, congresista Ochoa. Muchas gracias. Vamos a ir a la orden del día. Les pediría pasarnos un momento al segundo punto de agenda, porque no vaya a ser que nos quedemos sin quórum, y tenemos la presencia de algunos deportistas destacados
que han venido el día de hoy justamente para el debate del predictamen recaído en los proyectos de ley número 1789, 2499 y 2545, ley que declara de interés nacional la creación del Ministerio del Deporte. Vamos a dar la palabra al secretario técnico para exponer brevemente el proyecto de dictamen. Señores congresistas, señora presidenta, buenos días. El proyecto de dictamen recaído en los proyectos de ley 1989, 2499 y 2545 es una ley que propone, con texto sustitutorio, declarar de interés nacional la creación del Ministerio del Deporte. El proyecto de ley 1789 fue presentado por el congresista Elías Nicolás Rodríguez Zabaleta, integrante del grupo parlamentario Cédula Parlamentaria Aprista. El proyecto de ley 2499, presentado por el congresista Gilbert Feliz Violeta López, integrante del grupo parlamentario Perú por el Cambio. Y el proyecto de ley 2545, presentado por la congresista Liliana Milagros Takayama, integrante del grupo parlamentario Fuerza Popular. El primer proyecto ingresó el 23 de agosto del año 17, el segundo el 8 de marzo del 2018 y el tercero el 14 de marzo de este mismo año. Quiero mencionarles que existe un antecedente legislativo, ya que se presentó un proyecto de ley creando el Ministerio de Deporte. Fue presentado a través del proyecto de ley 4657 de 2010 del Poder Ejecutivo. El 9 de febrero del 2011 fue a las comisiones de descentralización, regionalización, gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado y a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte. Por la Junta de Portavoces, el 15 de marzo del 2011, fue dispensado de dictamen de las citadas comisiones y finalmente el 3 de septiembre del 2012 fue archivado. Quiero decirles que esto es importante subrayar, ya que ha venido una propuesta del mismo Ejecutivo creando el Ministerio de Juventud y el Deporte. Eso nos ayudó mucho para poder entender la dinámica. Si bien es cierto, nosotros no podemos crear ministerios, porque viene el Poder Ejecutivo, no tenemos tampoco iniciativa de gasto, por esa es la razón que nosotros estamos proponiendo una ley netamente declarativa, encargando que sea el Poder Ejecutivo, el encargado de dar los lineamientos necesarios, la organización del mismo, para crearlo. En ese sentido, algunas opiniones que recibimos, tanto de la PCM, el Ministerio de Educación, el MEF y el IPD, estaban en contra, por supuesto, porque creían que íbamos a crearlo, y eso nosotros no podemos hacerlo. Hemos tomado en cuenta, ustedes tienen en sus carpetas la propuesta que ha hecho la Secretaría Técnica, el análisis técnico, que tenemos los objetivos principales que merece esto, que era fortalecer la participación y liderazgo de niñas, niños, adolescentes, centros educativos, otros espacios de interacción, garantizar el acceso de ellos a una educación y salud integrales, al enriquecimiento cultural, la creación, la formación de valores, fortalecer su autoestima, personalidad, desarrollo de habilidades, etcétera. Por otro lado, tenemos algunas bases para mencionar esto, ya que la Constitución Política del Perú, en el artículo 14, tiene como finalidad, dice que la educación peruana, la cual busca formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, por eso física, espiritual y religiosa. También el Acuerdo Nacional, a través de su 12ª Política de Estado, menciona que el acceso universal a una educación pública, gratuita y de calidad, promoción y defensa de la cultura y del deporte, dice el Acuerdo Nacional. Esto, por supuesto, busca fomentar la práctica deportiva desde su infancia. Señores congresistas, la Secretaría Técnica ha preparado, y no les quiero cansar más, un texto sustitutorio en el cual recoge estos lineamientos que mencionamos, como también algunas de exposición de motivos, opiniones que hemos recibido, etcétera. Por eso presentamos nosotros un texto sustitutorio que es declarativa, y sería así: ley que declara de interés nacional la creación del Ministerio del Deporte. Artículo único, declaración de interés nacional. Declárese de interés nacional la creación del Ministerio de Deporte con el objeto de constituirse en el órgano rector encargado de formular, aprobar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales en materia de deporte aplicable a todos los niveles de gobierno. Y también estamos colocando una disposición complementaria final para que no quede todo eso en el aire, que es única, la autoridad competente.
el Poder Ejecutivo, de conformidad con sus competencias y atribuciones, evaluará las acciones pertinentes para la creación del Ministerio de Deporte. Y eso sería todo, señora Presidenta. Muchas gracias. Quisiera saludar la presencia de nuestros destacados deportistas e invitar a la mesa al señor Juan Carlos Bello Angosto, quien ha sido doble finalista olímpico en la modalidad de natación, como ustedes saben. Ha sido récord mundial, posta 4x2 en Long Beach. Ha sido el único nadador peruano miembro del Hall of Fame en Florida. Ha sido laureles deportivos en primer grado, 17 récords sudamericanos de natación, 10 medallas de oro en sudamericanos, 12 medallas de oro en un solo juego bolivariano en Maracaibo en 1971, 14 medallas de oro en bolivarianos, 16 récords de bolivarianos. En fin, tiene todo un currículum enorme como deportista, también como entrenador y como dirigente deportivo, y quisiéramos invitarlo a que pueda pasar a la mesa a acompañarnos. ¿No? Acá, ¿no? Sí, Johnny, por acá. Muy bien. Acá a mi lado o acá. Está bien. También queremos saludar la presencia del señor Miguel Sarria, que es campeón mundial de kickboxing en categoría welter y welter junior, campeón sudamericano de kickboxing, campeón sudamericano de Muay Thai y actualmente es entrenador de deportistas top y seleccionados nacionales. Asimismo, tenemos la presencia del señor Rolando Bedoya, integrante de la Selección Nacional de Kickboxing, que está clasificado al Campeonato Bolivariano de Kickboxing que se va a desarrollar en Ayacucho del 10 al 22 del presente. Tenemos la presencia también de Máser Madueño, ex capitán del seleccionado peruano de rugby y coach del Seven Nacional durante 3 años. Tenemos la presencia también del señor Sergio Bolliger, presidente del IPD Arequipa, que ha sido representante en competencias internacionales en atletismo y entrenador de la selección peruana. Ha estado también a cargo del Centro de Alto Rendimiento en Arequipa en el 2008 y 2009. Lo invitamos también al señor Sergio Bolliger a la mesa. Quisiéramos darles brevemente el uso de la palabra para que desde su perspectiva nos puedan explicar por qué sería importante tener un Ministerio del Deporte. Tiene la palabra. ¿Quién va a hablar primero? El señor Sergio Bolliger. Aló. Quiero agradecer la gentil invitación de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Vengo de alguna manera en representación de los IPDs de provincias del Perú, donde vemos de una manera directa las carencias que puede tener el sistema deportivo nacional y de alguna manera estamos de acuerdo con la creación de un nuevo Ministerio del Deporte. Creemos que esto repotenciaría de manera importante la actividad no solamente del deporte competitivo, sino del deporte de base, de la promoción del deporte en sí. Creo que la creación de un ministerio, estamos en tiempos en donde la creación de ministerios no es necesariamente bien vista. No se trata de crear o burocratizar o hacer más grande al Estado. Yo creo, o al menos yo particularmente soy partidario de un Estado pequeño pero fuerte, dinámico, inteligente y eficiente en el gasto. Pero la mecánica y la dinámica misma del deporte, por ser de gran importancia, por ser un tema de autoestima no solamente individual para los deportistas como tales, sino para el Estado en general, como organización global, como Estado, como nación, sí requiere la constitución de un ministerio si es que este es bien encaminado, y yo creo que este será el sentido que podría tener un potencial Ministerio del Deporte. Un ministerio que canalice mejor los recursos, que puedan llegar a provincias de una mejor manera. En ese sentido, el IPD nacional actual yo creo que ha venido desarrollando y encaminando tareas importantes en ese sentido y se han logrado muchas cosas importantes en los últimos tiempos. En algunas disciplinas deportivas lo vemos de manera concreta. Yo creo que, para resumir y terminar, acogemos desde las provincias del Perú con agrado y beneplácito
esta propuesta. Creemos que debe ser encaminada de una manera eficiente para que el gasto llegue de una manera importante y en el camino no se utilice la mayoría de los recursos en temas burocráticos o de procesos, sino que lleguen de manera directa al deportista. Agradeciendo la oportunidad que se me da de hablar por las provincias del Perú, espero que las acciones se encaminen en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bolliger. Tiene la palabra el señor Johnny Bello. Bueno, no me dijeron que tenía que hablar, así que para mí es un poquito difícil, pero pienso que por los resultados que tenemos deportivamente actualmente, urge la creación de un Ministerio del Deporte. Yo creo que el Ministerio de Educación tiene demasiados problemas para enfocarse pues en lo que es el deporte en sí. Tenemos un ejemplo bueno en Cuba. No soy comunista, pero Cuba basó la revolución de ellos en 3 factores importantes, que fue la salud, la educación y el deporte, dándole al deporte el sitio que se merecía. Es por eso que Cuba, siendo un país tan pequeño, tuvo los logros importantísimos y que actualmente tiene, aún después de muchísimos años, en la parte deportiva. Yo creo que el deporte es importantísimo para nuestro pueblo y debemos darle la importancia. Si es que vemos nosotros el diario de hoy, vemos el fútbol de otros países, vemos nuestro fútbol y nada más. No vemos nada de nuestro deporte. Quiere decir las diferentes disciplinas que hay acá en el país. Entonces yo creo que debemos de concentrarnos más en lo que es el deporte y yo creo que digamos que crear el Ministerio del Deporte sería importantísimo para darle un nuevo ánimo, un nuevo espíritu que yo creo que el pueblo peruano nos lo agradecería. Y es importante en nuestro deporte que las personas adecuadas sean las que nos dirijan, porque de la forma actual cualquiera puede ser presidente de una federación y es por eso que nuestro deporte está así, porque yo creo que los elementos importantes no llegan. Un ejemplo importantísimo actualmente creo que es el fútbol, porque tenemos, aparte del entrenador Gareca, tenemos a Juan Carlos Oblitas y Solano, que son 2 personajes de alto nivel en el fútbol, que son los que prácticamente manejan el fútbol actual. Y yo creo que se debe ir por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Johnny. Johnny ha sido el mejor nadador en nuestro país durante décadas, ha sido doble finalista olímpico, récord mundial en posta 4x200 metros. Así que agradecemos su presencia, Johnny. Damos la palabra también a Miguel Sarria, que es campeón mundial de kickboxing. Bueno, quiero agradecer ante todo la invitación. De verdad es un honor estar acá y poder un poco dar el sentir de un deportista. Creo que hay un dicho que hace mucho tiempo escuché y de verdad me marcó. El deporte es la moral del pueblo. Yo creo que esto enfoca mucho lo que nosotros como deportistas pasamos, porque muchas veces hemos logrado cosas importantes y generalmente, pues, como dicen, no estamos presentes a la hora en que esto se puede celebrar, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre antes del deporte hay otras prioridades. Yo creo que la creación del Ministerio del Deporte haría que dentro del programa político, dentro de las prioridades estaría justamente nuestra actividad, que cambia vidas, ¿no?
He tenido la suerte de ver como competidor y como entrenador ahora muchos chicos que logran tener un futuro distinto gracias justamente a esto, al deporte. Y por eso es trascendental y es muy importante que el Ejecutivo pueda tomar en cuenta esta propuesta. Y bueno, además creo que ya ha habido resultados en otros países. Quizás la política en cuanto al deporte podría cambiar con estas medidas, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista, lo que se debería hacer, quizás yendo un poquito más allá, es enfocar el presupuesto que hay en los deportes que realmente dan resultados, ¿no? Uno de ellos son los deportes de contacto. Yo tengo la suerte de haber sido campeón del mundo después de muchos años de competencia, tanto acá como en el extranjero. Y ahora, bueno, como formador de atletas y también como directivo, veo la necesidad trascendental de la creación de este Ministerio del Deporte. Justamente hoy día estamos viajando al Bolivariano con Rolando, que está acá presente, que es competidor de mi escuela, hecho por mí. Y bueno, tenemos una serie de carencias que yo creo que se podrían quizás trabajar mejor o quizás enfocar mejor el presupuesto para poder pues terminar con este tipo de cosas que en realidad a los deportistas nos afectan bastante, ¿no? Además de luchar contra nuestros rivales, también tenemos que luchar a veces con la indiferencia y los problemas que arrastran todo este tema del deporte en sí, ¿no? Ya con el IPD creo que hay una experiencia previa. Sé que las cosas quizás, como dicen, no es bien visto esto de crear un ministerio nuevo por un tema de presupuesto, pero es importante para nosotros que justamente vivimos de esto, del deporte, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Saludamos también la presencia de nuestra estrella, que ella es la deportista estrella que tenemos actualmente, Alexandra Grande. Ella es actualmente la 5ª mejor del mundo según el ranking de la Federación Mundial de Karate. Es nuestra mejor carta actualmente también para los Juegos Panamericanos. Recientemente participó en el Premier League de Rotterdam en el 2018, ha quedado en la 5ª posición. Obtuvo medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Toronto 2015. También obtuvo medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Ale, te quisiéramos dar el uso de la palabra para que nos puedas comentar también sobre tu visión sobre el Ministerio del Deporte. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ser un deportista de alto rendimiento es duro, es muy duro. Claro, yo empiezo el deporte de los 8 años. Primero uno lo toma como hobby, una inversión no tan alta, sino simple, de ir a tus pasajes, gastar, no sé, en ese momento 5 soles, ¿no? Y tener tus protectores no homologados como los que tengo ahora, sino simples. Y vas pasando los años, a partir de los 14 años yo empiezo a representar el país, ahorita tengo 28 años, o sea, ya tengo más de 10 años representando al Perú. Yo, por ejemplo, la inversión que hago anual o diario, mensual o semanal es muy fuerte porque nosotros como deportistas no solamente es inversión para uno